Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy bien, aquí estamos una vez más para nuestro estudio de Filipenses. Esta es nuestra lección número 11. Es la última lección de Filipenses inductivo. Padre, te rogamos que tu gracia nos ayude. Así como nos has ayudado durante todas estas lecciones pasadas, Señor, pedimos que ahora tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo nos sigan enseñando y nos sigan ayudando. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gracia y por la manera en que tu Espíritu nos enseña. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, estamos aquí listos para comenzar nuestra lección número 11. Hoy tocaremos Filipenses capítulo 4 del versículo 8 al versículo 23. ¡Empecemos! Así dicen los youtubers. ¡Empecemos! Bien, aquí estamos listos para comenzar con nuestra lección número 11. Voy a empezar entonces leyendo los versículos 8 y 9, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para nuestra higiene mental, escuche este término así como medio rebuscado. Para nuestra higiene mental, el apóstol Pablo nos pide que pensemos en 8 cosas. Vamos a intentar explicar cada una de esas 8 cosas. Primero, cuando él dice en esto pensad o tomad en cuenta, está diciendo primero, en todo lo que es verdadero, es decir, sincero, real, auténtico, porque hay cosas que son ficticias, que son inventadas, o a veces son solo sospechas que en definitiva nos dañan, nos esclavizan. Pero la verdad nos hace libres. Segundo, debemos pensar todo lo honesto o digno, lo sobrio, lo respetable. Tercero, debemos pensar en todo lo justo. Lo justo es lo que está de acuerdo a la verdad y al carácter de Dios. Lo que está de acuerdo al carácter de Dios es pensar en lo recto, lo bueno, lo íntegro, lo que es correcto. Cuarto, debemos pensar en lo que es puro, casto, inocente. Quinto, debemos pensar en lo que es amable, o mejor dicho, en todo lo que es agradable o grato. Sexto, debemos pensar en todo lo que es de buen nombre o digno de elogio o de buena fama. Séptimo, debemos pensar en todo lo que tiene virtud, es decir, una conducta excelente. Y octavo, debemos pensar en lo que es digno de alabanza, es decir, de elogio, de aprobación. ¿Qué debemos hacer para que el Dios de paz esté con nosotros? Mire, para que el Dios de paz esté con nosotros, simplemente debemos poner en práctica lo que hemos aprendido, recibido y oído y visto en Pablo. Si el Dios de paz, que es nuestro Dios, está con nosotros,
indudablemente estaremos rodeados e inmersos de su paz. Vamos ahora entonces a leer el versículo 10, 11, 12, o leer los versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de esos textos que desafortunadamente han sido mal interpretados a través de la historia del cristianismo y sobre todo en los últimos años con este asunto del empoderamiento y de la filosofía y todo lo que tiene que ver con la metafísica que se ha metido dentro de las iglesias. Este es uno de los textos predilectos para tergiversarlo. Pero vamos a tratar de mirar lo que realmente quiere decir este texto. ¿Por qué se alegró tanto el apóstol Pablo? ¿Cuál fue la razón para que el apóstol Pablo se alegrara tanto? Mire, el apóstol Pablo se alegró muchísimo porque la iglesia en Filipos revivió su interés en cuidarlo como lo había hecho un tiempo atrás. Pero por alguna razón ese contacto inicial y el envío de la ayuda económica se había suspendido. Sin embargo, la situación había cambiado y el flujo de ofrendas se había normalizado. ¿Qué aprendió entonces Pablo con relación al dinero? Mire, el apóstol Pablo aprendió a contentarse cualquiera fuera la situación que estuviera pasando. Cuando dice que aprendió, utilizó una palabra que nosotros la utilizamos de vez en cuando, que es la palabra neumai. Esa es una palabra que se utiliza, usted la ha utilizado cuando se habla de mnemotecnia, la mnemotecnia. Esa palabra se utilizaba en los ritos de iniciación en aquel entonces. Los adolescentes debían pasar por el nemunamai para ser considerados mayores de edad o ser admitidos en el clan. Cuando uno ingresaba en una religión, también debía iniciarse y aprender por experiencia. Pablo fue iniciado en la humillación de la pobreza, pero también en la riqueza y en la fama. Él fue iniciado en el hartazgo y también, en el permanecer lleno, en el estar satisfecho de comida, pero también en el hambre y en la necesidad. Y si Pablo aprendió, significa que al principio le costaba padecer necesidad, por eso de carecer del alimento, porque no tenía abrigo, no tenía vivienda, no tenía medios de transporte, no tenía dinero, no tenía libros, y pues todo lo que podemos imaginar que tenía en ese tiempo el apóstol Pablo. Pero aprendió. Además aprendió a tener abundancia, que sabe que a veces es más difícil tener abundancia que ser pobres. Esto parece como que no hace, como que no tiene sentido expresar esto, pero a veces es más difícil ser rico que ser pobre, porque a veces se necesita cierto desapego para no estar ansioso o con temor a perder esa abundancia
o dejarse envolver en los negocios y dejar de servir al Señor. Aprendió a estar contento en las malas y en las buenas. Sé pasar privaciones, cómo vivir en la abundancia. En todo tiempo y de todas maneras me acostumbré a todo. Estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez, yo lo puedo todo en aquel que me fortalece. Esto dice la versión latinoamericana. Leamos ahora Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué hicieron entonces bien los filipenses? ¿Qué hicieron bien los filipenses? Mire, los filipenses hicieron bien en participar en la tribulación de Pablo, o como dice la Nueva Biblia Española, me han hecho ustedes un favor al tomar como suya mi dificultad. Hay iglesias como la de Filipos que no abandonan a sus pastores en sus dificultades, sino que los confortan, los animan, los sostienen. Están a su lado cuando reciben ataques injustos o están pasando por una situación, de esas situaciones difíciles, complicadas que a veces nosotros tenemos. Bienaventurados son aquellos pastores, como lo fue el apóstol Pablo, por contar con esta clase de cristianos en las iglesias. ¿Cómo fue el comienzo del ministerio del apóstol Pablo allá en Macedonia? Los comienzos generalmente son difíciles. Al principio, dice Pablo, note esto, al principio ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir. Ninguna de las iglesias se hizo cargo de pagar mis cuentas, dice la Nueva Biblia Española. Solamente la iglesia de Filipos le dio una mano. El apóstol Pablo nunca insinuó que necesitaba dinero. La iniciativa siempre fue de la iglesia, que abrió una cuenta a nombre de Pablo. Ellos solo se dieron cuenta de la necesidad del apóstol y le enviaron sus ofrendas para colaborar con su misión. Mire, no hay nada más que anime a un ministro, quien quiera que sea el ministerio que esté ejercitando. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un apóstol, un profeta o un maestro. Para cualquiera de esos ministerios, el sentir ese apoyo, no necesariamente en lo económico, aunque lo económico es una ayuda muy especial, pero sentir ese apoyo en oración, sentir ese apoyo a través de mensajes, a través de llamadas telefónicas. Hoy en día con esto de las redes sociales es tan fácil enviar un mensaje por medio, por ejemplo, del WhatsApp, por medio de Zoom, por medio del Instagram, hay tantas formas de hacerle llegar a una persona nuestro aprecio, nuestro cariño, y nada mejor que ayudar y apoyar a los pastores en este asunto de especialmente
cuando están dedicados a la predicación del Evangelio. ¿Qué fruto buscaba Pablo entonces de los filipenses? El fruto que buscaba Pablo era el de la generosidad. Primeramente, aclarar que no busca dádivas o regalos, sino que la iglesia tenga frutos, indicando de esta manera, que cuando un creyente ofrenda, su ofrenda es considerada un fruto de su vida cristiana. Jesús dijo que por los frutos se conoce el árbol. Y más adelante volvió al tema diciendo: os he puesto para que llevéis mucho fruto. De todos los demás frutos de la nueva vida en Cristo, no debemos olvidar el de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso dijo el Señor Jesucristo, según las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de la frase todo lo he recibido y tengo abundancia? Estoy lleno. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, que Pablo tenía en cuenta los detalles administrativos. De todo acuso recibo, dice la versión Taizé. En la Nueva Biblia Española dice: esto es mi recibo por todo. Segundo, no tenía reparos en decir que vivía en la abundancia. Estoy lleno, tengo de sobra, estoy al colmo, dice la Nácar y Colunga. Su transparencia en todo es una inspiración para nosotros y para cada obrero del Señor. ¿A qué comparaba Pablo las ofrendas que él recibió? El apóstol Pablo comparó las ofrendas de los filipenses con los holocaustos que se quemaban en el altar del templo en Jerusalén, considerados reiterativamente en el Antiguo Testamento como olor fragante y sacrificio acepto a nuestro Dios. Es tan importante cuando damos que lo hagamos desde el corazón y que lo hagamos no por el ministro, no por suplir la necesidad, sino que lo hagamos pensando en glorificar a nuestro Dios. Cuando usted lo hace de esa manera, Dios va a recibir esa ofrenda como ofrenda de olor fragante. A mí a veces me sorprende, por ejemplo, cuando Dios envía al ángel para que hable con Cornelio y también con Pedro, y el mensaje es más o menos el mismo. El ángel dice: dígale a Cornelio que yo he recibido sus ofrendas y sus oraciones. Note que Dios es quien está dando el testimonio que Él recibió las ofrendas y las oraciones de Cornelio. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, independiente de si es dar una ofrenda, independiente si es orar. Voy a leer Filipenses 4, 19 al 23. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. ¿Qué significó o qué significaba en este momento? ¿Qué significaba suplir? Suplir. Dice que suplirá Dios. Suplir significa como algo así como integrar lo que hace falta. Es ponerse en el lugar de alguien, es reemplazar o sustituir una cosa por otra. Es también abastecer. Pero en el griego se emplea la palabra plerose, que significa cumplir.
suplirá, llevará a cabo, suplirá totalmente todo lo que les falta. Otras versiones dicen, por ejemplo, en la Nueva Biblia Española dice, mi Dios cubrirá todas sus necesidades. Eso dice la Nueva Biblia Española. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, dice la Biblia de Jerusalén. Lo interesante es que Dios tiene con qué, porque dice conforme a sus riquezas en gloria. A sus riquezas en gloria. Yo quiero hacer una aclaración exegética y hermenéutica de este texto. Esta es la carta del gozo cristiano, y cuando hicimos nuestra primera lección aclaramos que la carta que Pablo escribe a los hermanos en Filipos es una carta de agradecimiento. Especialmente la carta va porque es una carta de agradecimiento por la ofrenda que le enviaron al apóstol Pablo. Entonces, en un análisis exegético correcto, quiere decir que cuando el apóstol Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, se está refiriendo a que Dios va a suplir a quienes apoyan a los misioneros. Este texto bíblico, como el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, han sido tergiversados y han sido utilizados fuera de contexto. El contexto de este texto de mi Dios suplirá todo lo que os falte es un contexto de usted apoya las misiones, usted ofrenda para misiones, usted apoya al ministro, usted apoya al siervo de Dios, al obrero de Dios. Si usted con su economía ayuda, fortalece a las misiones, a los misioneros, a los predicadores, es ahí donde va a cumplirse lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Dios le va a suplir todo lo que a usted le falta. ¿Por qué razón? Recuerde que el Señor Jesucristo dijo en un momento allá en el Sermón del Monte, Él dijo que si uno da un vaso de agua a un profeta, uno va a recibir recompensa de profeta. Es decir que Dios tiene establecido bien claro cuando nuestro corazón está para ayudar a los ministros, a los misioneros, a los que predican la palabra y los apoyamos en economía. Si usted tiene un corazón generoso para apoyar la predicación del evangelio, si usted tiene un corazón generoso para apoyar las misiones y para apoyar a los misioneros o a los pastores que están dedicados a la predicación de la palabra, es ahí donde se va a cumplir en su vida que Dios le va a suplir todo lo que le falta. Usted sabe que en este tiempo hay miles y miles de argumentos contra el diezmo, contra la ofrenda, contra el dar. Pero escúcheme lo que esto quizás suene grosero, pero a nosotros debe importarnos un comino lo que la gente piense de la ofrenda y de los diezmos. Usted y yo sabemos por la palabra que ofrendar y diezmar, dar, no importa el nombre que le pongamos. Yo creo que lo que les molesta a muchos es el término diezmo. No lo llame diezmo, llámelo ofrenda, llámelo dar. Y hágalo para Dios, para la gloria de Dios. Apoye el misionero, apoye las misiones, apoye la predicación del evangelio con su economía. Y usted verá la mano de Dios glorificándose en usted, porque Dios le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es importantísimo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo aquí con este asunto del si Dios, al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos? Gloria significa grandeza, esplendor. Gloria significa poder, magnificencia, señorío, honra, honor, orgullo, satisfacción, luz, resplandor. Hay tantos sinónimos de lo que significa gloria. La presencia de Dios revelada, es Dios mismo en este caso.
Por lo tanto, cuando Pablo dijo, al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos, quiso decir todo esto en una sola palabra, y no por un momento, sino para siempre, eternamente, porque esto es lo que significa por los siglos de los siglos. Cuando yo era niño, yo alcancé a un poquito de las misas católicas en el idioma latino, en el latín. Y allí se utilizaba una expresión que era secula seculorum, quiere decir por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Eso es lo que quiere decir secula seculorum. Por la eternidad, por la eternidad. ¿Qué nos indica la frase? Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César o de César. El saludo especial de los de la casa del César indicaba que el evangelio había alcanzado a los recintos del palacio imperial. Y también puede referirse tanto al servicio doméstico como a los soldados de la guardia pretoriana o a los miembros de la familia imperial que habían creído en Cristo Jesús. Al ser Filipos una colonia romana, este saludo especial cobraba una enorme relevancia, porque indirectamente estaba informando a la iglesia que estaban ganando para Cristo a la clase más alta de la sociedad. Habían penetrado al corazón mismo del imperio romano. No eran solo de la casa de César o de la casa del emperador, sino que ahora, escuche esto, ahora eran sus hermanos en Cristo Jesús. Eran sus hermanos en Cristo. Eran miembros de la familia de Dios. Esto es bien importante, bien interesante. Vamos a tratar de memorizar estos dos textos, que son los que les estaba mencionando hace un momento. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No está difícil aprender estos dos textos porque son muy conocidos. Algunos los usan mal, pero lo saben, lo dicen. De aquí en adelante usted ya entiende que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se refiere a aquellos que apoyan las misiones, que apoyan al misionero, que dan su dinero, que dan sus ofrendas para que el evangelio siga siendo extendido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén y amén. Hemos terminado nuestro estudio de la Carta del Gozo Cristiano, Filipenses. Y para mí ha sido de bendición poder compartir con ustedes estas 11 lecciones y saber que hemos crecido un poco más en nuestro conocimiento de Dios, del pensamiento paulino y de las cosas que tenemos que practicar a diario como hijos de Dios. Espero que podamos encontrarnos en otro estudio inductivo. Usted ya sabe, ya hemos hecho varios estudios inductivos y los puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga y muchas bendiciones para usted. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.